¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos, listos para partir esta revisión de noticias aquí en Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a revisar en 30 minutos, como siempre, los números para partir el día, los temas que marcan la agenda también en las últimas horas. Vamos de inmediato a nuestros titulares y un adelanto de los temas para el día de hoy. Primero les contaremos sobre lo que ha ocurrido en Argentina. El día de ayer había muchísima expectación por el anuncio que haría el gobierno del presidente Javier Milei respecto a las medidas económicas para enfrentar este periodo que el mismo presidente Milei ha calificado como uno bien difícil por los ajustes que son necesarios. Bueno, las medidas fueron anunciadas ayer, se presentó un paquete de 10 primeras medidas y que fundamentalmente están enfocadas a disminuir el gasto público y hacer una serie de ajustes desde ese punto de vista. De ahí el efecto que va a generar este tipo de medidas, sobre todo para muchos de los ciudadanos argentinos que se han visto beneficiados quizás por algunos de las medidas de gasto público implementadas en las últimas décadas. Bueno, los detalles los vamos a conocer en unos minutos aquí en Agenda Económica. También les vamos a contar respecto a las expectativas que hay sobre la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. El dato es muy relevante, o lo que decida más bien el equivalente a nuestro Banco Central. ¿Por qué? Pues podría venir ya el cierre, las señales, los mensajes claros de parte de la Reserva Federal del cierre de este proceso de alza de tasas. ¿Y eso qué significa? Bueno, que la Reserva Federal está viendo ciertas condiciones para poder controlar mejor la inflación y de esa manera quizás empezar a pensar ya en la recuperación de la actividad económica de alguna forma y evitar a toda costa un escenario recesivo. Los detalles los vamos a conocer también en unos minutos. Y acá en nuestro país el Servicio de Impacto Ambiental, de Estudio de Impacto Ambiental, acogió a trámite ya una inversión millonaria en el ámbito de las energías renovables. Uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional en los últimos años suma un nuevo proyecto, esta vez de la empresa noruega Statkraft, que va a invertir 650 millones de dólares para el desarrollo de un proyecto en el norte de Chile que incorpora sistemas fotovoltaicos, también eólicos y otros de almacenamiento. La señal es bien interesante también en un momento desafiante para el sector de las energías renovables, sobre todo desde el punto de vista de la infraestructura en los sistemas de transmisión en Chile. Ya vamos a contarles más también sobre esta iniciativa. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar un asunto bien interesante, un ranking que mide los niveles de reputación corporativa en nuestro país. La empresa de tecnología Mercado Libre aparece en el primer puesto de este listado que elabora Merco, desplazando así a un actor más tradicional, si se quiere, del sistema económico local, que es el Banco BCI. Lo interesante es ver algunos movimientos y qué sectores son los que ganan mejor o ganan un puesto más importante en este listado y ganan más peso también, en definitiva, a ojos de la ciudadanía que elabora precisamente este ranking. Ya los vamos a contar más en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Y por último nos vamos a revisar números del día para ver qué es lo que está pasando con los mercados en esta jornada. Primero con los datos que llegan desde Europa, una sesión que estará marcada fundamentalmente por lo que se resuelva por la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también por señales que llegan desde el Banco Central Europeo. Bueno, en ese contexto entonces las bolsas en Europa están subiendo 0,24% en el caso del Eurostoxx, muy parecido a los niveles que está subiendo la bolsa en Londres. Por otro lado, en Asia más temprano hubo una caída importante en Hong Kong, 0,89%, y un alza en el caso del Nikkei, algo más moderada, de 0,25%. Todo esto atentos a la Reserva Federal de Estados Unidos, que finaliza su reunión de 2 días y va a dar a conocer entonces su decisión respecto a la tasa de interés. Vamos a ver también qué es lo que pasó en el mercado local. Veamos los números que nos dejó la sesión de ayer en el mercado bursátil. Primero, con un alza, llegó a los 5.913 puntos. Cerró la bolsa local en su índice selectivo, el IPSA, que subió 0,49%. Por otro lado, el dólar bajó a los 874 pesos, mientras que el cobre a esta hora está con una baja, llega a $3,77 la libra. Por último, la UF se cotiza en 36.640 pesos.
Bien, y partimos entonces cargados a las noticias internacionales, esta edición de Agenda Económica 8.7 para contarles sobre las medidas que anunció ayer el gobierno del presidente Javier Milei, quien su segundo día al mando de la nación vecina ya anunciaba en la voz del ministro de Economía Luis Caputo, a quien vemos ahí en pantalla, un paquete de medidas económicas bien importantes, orientadas, esto no es ninguna sorpresa, a una contención del gasto fiscal en Argentina. Son 10 medidas en un plan que ha sido denominado de emergencia. Como les decíamos, ninguna sorpresa porque Javier Milei lo había anunciado de manera bien consistente a lo largo de su campaña y porque lo ratificó en el mensaje del domingo cuando asume este nuevo mandato. Bueno, las medidas apuntan a recortar gasto desde el Estado y en ese sentido, por ejemplo, no se van a renovar los contratos laborales que no tengan más de un año de vigencia. Lo que busca es fundamentalmente, decía el ministro de Economía, terminar con la incorporación de miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Fue lo que manifestaba el ministro de Economía. Por otro lado, se suspende la pauta del gobierno nacional, es decir, el gasto del Estado en materia de avisaje, que ya había sido anunciado anteriormente. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, decía el ministro Caputo. Por otro lado, los ministerios, ya firmó su decreto correspondiente el presidente Milei, se reducen de 18 a 9 y las secretarías ministeriales de 106 en total a 54. ¿Y eso qué significa? Reducir en 50% los cargos jerárquicos de la función pública y en total, este número es bien sorprendente, el 34% de los cargos políticos totales en el Estado Nacional es lo que ha anunciado también el gobierno de Javier Milei. Se reduce al mínimo las transferencias también discrecionales del Estado a las provincias. No se va a licitar más obra pública nueva y se cancelan licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. En sexto lugar, se reducen los subsidios a la energía y el transporte. Explicó Caputo, eso sí, que ahora se mantienen precios bajos por la subvención que engaña a la población. Y de esa forma entonces se terminan estos dos subsidios que van a ser bien relevantes porque quizás es una de las medidas que golpea más directamente al bolsillo de las familias argentinas. Se mantendrán planes de potenciar trabajo en el contexto del presupuesto de este año. Se sincera también el cambio oficial que ya pasó a 800 pesos argentinos, más del doble del actual. Recordemos que había toda una distorsión también en el mercado cambiario. De esta manera se transparenta y se liberaliza de alguna forma aquello. Por último, Argentina reemplazará sistemas de importación y se duplica el plan de asignación universal por hijo. Las primeras medidas económicas entonces del gobierno del presidente entrante, Javier Milei. Desde el Fondo Monetario Internacional, contraparte con la que ha estado negociando en los últimos años Argentina, valoraron estas medidas. Decían que estas fuertes acciones apuntan a mejorar las finanzas públicas de manera que se proteja a los más vulnerables y se fortalezca el régimen cambiario. Veremos qué es lo que ocurre ahora con las reacciones sociales, sobre todo, pero son medidas bien drásticas para el inicio de la nueva administración de Javier Milei en Argentina. Bien, vamos a otro tema, 8.10. Ya les contábamos que a nivel internacional los ojos están puestos en la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central. ¿Por qué? Concluye la reunión de 2 días que sostiene la Reserva Federal y van a haber algunas señales bien importantes en lo que está mirando el mercado respecto al curso de la inflación en ese país y al curso también del ciclo de alza de tasas que se había llevado adelante en los últimos años. El incremento del IPC en noviembre fue de 0,1%. Conocíamos este dato el día de ayer. Es levemente superior a lo que estaba esperando el mercado, que apuntaba básicamente a una variación nula de 0%. De todas maneras, cuando miramos los 12 meses, los últimos 12 meses, la inflación llega a 3,1%, que está en línea de las proyecciones. Y eso es lo que ha generado un contexto entonces para mirar con atención el curso de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como les contábamos, en las bolsas se está mirando con mucha atención lo que ocurrirá en el día de hoy, porque va a dar a conocer cuál es el horizonte para la tasa de interés. Y lo que se espera es que ya esté llegando al cierre este ciclo de alza de tasas. De esa forma, entonces, cuando había una mirada más catastrofista quizás hace algunos meses respecto a que vendría una recesión en Estados Unidos, se pueden dar algunas señales aquí de que este ciclo está llegando al final y eso podría ayudar también de alguna manera a repuntar la actividad económica en Estados Unidos. Día importante entonces por el efecto que tendrá en los mercados y también, ojo, con el precio del dólar que ayer cerró a la baja acá en Chile.
8:12, nos vamos a otro tema, de vuelta ya en nuestro país para analizar la discusión que continúa en relación a las ISAPRES. En un día, el de ayer, donde se dieron algunos pasos concretos en el Congreso para ir abordando este tema. Surgieron varias críticas, eso sí, desde el mismo sector oficialista sobre la forma en la que el gobierno está abordando este tema. Dentro del proyecto de ley de reajuste del sector público se incluyeron algunas indicaciones en una ley miscelánea que permitirían abordar la crisis de las ISAPRES, y eso despertó varios cuestionamientos sobre la forma en la que se está avanzando en este tema. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota. Un trago amargo y largo ha sido sin duda el tema de las ISAPRES para la ministra de Salud. Son meses de diálogos para poder establecer cómo se aplicarán los fallos de la Corte Suprema. Este martes hubo un nuevo capítulo, el inicio de la votación en particular de la ley corta. Hemos avanzado en la ley corta en votación sobre 2 artículos que versan sobre una misma materia, que tiene que ver con que ningún plan de salud cueste por debajo del 7% de la cotización obligatoria. Es decir, se eliminarían los excedentes, ya que se ajustaría la imposición obligatoria, decisión que repercute en el 27% de los afiliados a ISAPRES que están por abajo de su umbral. Estamos muy complacidos de que hemos logrado comenzar con la votación, que hemos logrado tener una claridad respecto, al menos con la Comisión de Salud del Senado. Claridad que no se reflejó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Rostros del gobierno tras la solicitud casi unánime de la instancia para poder extender la votación de reajuste del sector público por contener, entre otras cosas, la ley miscelánea que establecería el adelanto de la adecuación del precio base de las ISAPRES. Lógicamente requiere un debate más exhaustivo y nos vamos a dar el tiempo que corresponde para dar ese debate y generar y construir los acuerdos que son necesarios. Porque si hay algo claro es que acuerdo transversal no existe. Es el propio oficialismo el que no respalda la idea de que el adelantamiento de los cobros por costos de salud, conocido como ICSA, venga como parte del reajuste público. Tenemos este tema de la ISAPRE que es como un chicharrón dentro de un pan de Pascua, no tiene nada que ver, por así decirlo, para tratar de graficarlo de una manera casi jocosa, ¿no? Nos parece que tiene alcances que está bien, podemos estar de acuerdo en un acuerdo con la medida, pero esa discusión hay que darla en fondo y forma cuando corresponda. Lo que dejó claro el Ejecutivo es que el proyecto de reajuste se votará tal cual como se ingresó, pese a las peticiones. Desde el gobierno no separarán la materia que tiene relación con las ISAPRES. Este es un tema que surgió como parte de lo que ha sido toda la discusión de la crisis de la ISAPRES. Es una parte específica y por lo tanto hay que ver el conjunto de lo que se ha estado trabajando fundamentalmente en la Comisión de Salud del Senado. Comisión que entre las críticas planteó que el ICSA no contemple por única vez las variaciones de FONASA y sí los cobros a menores de 2 años, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema indicaba lo contrario. Cómo poder ejecutar anticipadamente el no cobro de menores de 2 años. Hasta el día de hoy no se ha ejecutado esta suspensión de cobro y la única manera de poder adelantarlo es adelantar medidas que ya están contenidas en la ley corta. Si no se aprueba aquello, simplemente tenemos que esperar a que se apruebe la ley corta para poder ejecutar esa suspensión de cobro. Lo cierto es que la única respuesta que podrían tener por el momento las ISAPRES debería llegar desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se definirá si las aseguradoras podrán o no contar con recursos provenientes del ICSA a partir de abril. Bien, 8:16, nos vamos a la pausa, volvemos con la entrevista del día aquí en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 para conversar en la entrevista de hoy de un interesante ranking que mide los niveles de reputación corporativa en nuestro país a ojos de la ciudadanía, pero también de otros actores interesados en el sistema empresarial y que lidian con él. Bueno, se elabora este listado que trae algunas sorpresas bien interesantes, sobre todo respecto a quienes lideran el ranking y algunos sectores también que van ganando peso en desmedro de otros. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el director de Merco Chile, la empresa que elabora este ranking, Rodrigo Alvear, está con nosotros. Bienvenido, Rodrigo.
Hola Sebastián, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bien interesante este ranking porque es una forma de tomarle el pulso a la manera en la que las empresas son vistas por, como decíamos, distintas partes interesadas en la economía nacional y en el ámbito social e incluso político también. Cuéntanos primero sobre la forma en la que se elabora este ranking que mide la reputación de las empresas en Chile, Rodrigo. Sí, Sebastián, mira, te cuento el ranking puntualmente de Merco Empresas, que es el que acabamos de sacar ayer. Nosotros comenzamos con la metodología el mes de marzo. El mes de marzo y lo cerramos el mes de diciembre. Comenzamos con lo que se llama, primeramente, la evaluación de directivos, que la evaluación de directivos es una encuesta espontánea a gerentes de grandes empresas, gerentes de primera línea, gerentes generales y directores de distintas compañías en el país, donde nos mencionan cuáles para ellos son las 10 empresas con mejor reputación corporativa, de acuerdo a 18 variables que nosotros tenemos, que es innovación, dimensión internacional, sostenibilidad, talento, entre otras. Luego hacemos un filtro, por ejemplo, este año nos mencionaron 574 empresas distintas. De esas 574 solo pasan 100 a la segunda etapa y al pasar a la segunda etapa son evaluadas por distintos expertos que son analistas financieros, periodistas, autoridades de gobierno, ONGs, sindicatos, asociaciones de consumidores y catedráticos de empresas. Hacemos un análisis de la sociedad, población general en 3 etapas, en marzo, en junio y en septiembre, la población de todo Chile, de todos los estratos sociales, hombres y mujeres. Y también luego hacemos un análisis en el ámbito digital. Perfecto. Para ver cómo se habla de la reputación de esa compañía en el digital y finalmente analizamos 200 indicadores de gestión de estas compañías, tanto financieros, comerciales. Bien completo en ese sentido el análisis para llegar a este listado. Bueno, el ranking este año lo encabeza Mercado Libre, luego en segundo lugar aparece la empresa del Banco BCI y finalmente Banco de Chile, son el top 3. Me gustaría que nos contaran un poco sobre cómo ha ido cambiando también quienes están a la cabeza. Mercado Libre, por ejemplo, irrumpió en los últimos años con mucha fuerza en el mercado local. Sí, en el caso, bueno, es un caso de estudio reputacional hoy día Mercado Libre. Ha sido la única empresa que ha podido en 4 o 5 años llegar en este caso al número 1 de no estar en el ranking. En el 2018 Mercado Libre ingresa por primera vez al ranking, por ahí por el 50 y algo, pasó al 30, al 15, al 7 y ahora está en el primer lugar. La verdad es que Mercado Libre no solo es un aporte para muchas personas hoy día que venden a través de estas plataformas de e-commerce, sino que también la electromovilidad que ellos generan y siempre van realizando como un aporte a la sociedad, un aporte al país y un desarrollo importante económico y social. Yo creo que eso es muy importante, que siempre tiene que ir de la mano. Una empresa que tiene buena reputación no solo puede generar riqueza, sino que también tiene que ir devolviendo hacia el medio ambiente, hacia la ciudadanía, etcétera. Sí, claro. Y dado la complejidad de la forma en la que se realiza el ranking, es bien notable, considerando lo que decías tú, que es una empresa que en poco tiempo logró escalar muy rápido. A lo que voy es que construir reputación para las empresas no es sencillo. Construir reputación, y aquí es súper importante aclarar este punto, porque muchas personas tienen dudas qué es la reputación o cómo se construye reputación. Y nosotros desde Merco siempre hacemos mucho énfasis en que la reputación se construye desde la realidad corporativa. ¿Ya? O sea, una empresa que tiene buenos indicadores de gestión, buenas prácticas, luego pone en valor lo que ellos hacen. Y no es al revés, no es que yo construya a través del marketing o la comunicación una buena reputación, más bien ahí construye una imagen de marca, pero la reputación se construye desde la realidad, desde indicadores empíricos que afirman que esa empresa o esa institución, etcétera, pues es realmente lo que dice que es. Ya no solo parece, sino que también lo es y es una buena compañía. Y en ese sentido, lo importante que hicimos este año fue que las primeras 10 empresas, por lo general, están dentro de las 20 empresas con mejores indicadores de gestión de las empresas en Chile. Perfecto. Rodrigo, de todas maneras, llama la atención también quienes completan los primeros puestos porque pertenecen al sector bancario. De hecho, el segundo, tercer y cuarto puesto son 3 bancos. Es interesante eso también por el sector en el que están, por el trabajo que hacen específicamente en el ámbito financiero. ¿Qué tienen en común estas empresas que les permite llegar tan arriba también en el ranking?
Sí, en el caso de la banca, bueno, hasta el año pasado lideraba Banco BCI, Claro. Este año saltó la empresa de tecnología Mercado Libre, tienen cosas en comunes que son bastante relevantes. Una que tiene que ver con las prácticas hacia sus trabajadores. Tienen muy buen desarrollo profesional, muy buen clima, tienen mucho desarrollo, tienen muchos beneficios en términos de conciliación entre vida familiar y vida laboral, y esa es una de las grandes bases de las compañías, en este caso del sector de bancos e instituciones financieras. Por otro lado, los recursos financieros que aportan al país en términos de pago de impuestos, en términos también de resultados económicos y financieros, beneficios que genera la empresa, la dimensión internacional, que en este caso Banco Santander es una empresa muy gigante a nivel global, y BCI va en ese mismo camino de poder internacionalizarse. Entonces hay varios factores y tiene que ver con lo que yo decía anteriormente, con factores más duros que hacen que la compañía funcione y aporte mucho a la comunidad, y que a la vez también es reconocida por distintos stakeholders, principalmente los bancos, por los analistas financieros, por los periodistas de información económica, por catedráticos, por los directivos. Quizás ahí lo que causa es, quizás los consumidores no son tan bien valorados. Ajá. Pero como mencionaba anteriormente, los consumidores finalmente lo que evalúan más bien es la marca que la reputación, ya que probablemente un consumidor común no conoce cuáles son todos los planes de sostenibilidad de la compañía o sus prácticas en recursos humanos. De acuerdo. Si me explico. Sí, perfecto. Rodrigo, ahora, ¿por qué crees tú que la gente en particular va valorando más ciertos aspectos que tú has definido como algunos valores más blandos, más que aquellos duros? ¿Por qué crees tú que eso empieza a pesar más a la hora de la construcción de esta reputación por parte de las empresas? Sí, la verdad es que las personas, ¿cierto?, los consumidores o los ciudadanos, lo que queremos es poder experimentar y entender desde dentro de la compañía. Ya no solo se quieren ver a las compañías como una empresa que gana dinero, ¿ya? Y que solo necesita dinero, sino que también cuál es su visión, cuál es su propósito, dónde aporta, qué bien está haciendo, en este caso, al país, qué bien está haciendo a la sociedad. Y en ese caso puntual, creemos que el líder es totalmente relevante a la hora de poder comunicar eso. Donde hay una buena cabeza, ¿cierto?, hay un buen cuerpo, y creemos que el líder es la persona que efectivamente tiene que compartir estos valores corporativos con la compañía y salir a destacar y a potenciar el corazón de la compañía, más que solamente la parte más transaccional. De acuerdo. Rodrigo, por último, para ir cerrando la conversación, ¿hubo algunas empresas que tuvieron saltos bien notables en este ranking? Anglo American, por ejemplo, sube 23 puestos, BHP Billiton, otra empresa minera, 20 puestos, Movistar sube 27 puestos en el listado, veía por ahí también a Cencosud, que tuvo un saldo grande, 21 puestos en el ranking. ¿Hay algunos patrones comunes, cosas que ustedes hayan detectado en estas empresas que les permitiera dar un saldo en el ranking? Sí, mira, principalmente, voy a hablar de minería primero, que me nombraste en este caso dos casos en el principio. La minería, si vemos los resultados de Merco hace 10 años, los primeros lugares era minería. Ajá. Estaban todas las mineras en esa categoría. Sin embargo, por mucho tiempo la minería fue bajando a nivel reputacional, principalmente por el daño que puede causar estas prácticas al medio ambiente. Sin embargo, hoy día las compañías mineras han podido también tomar estos conceptos, estos principios reputacionales y estos valores, y poder ponerlos en valor y poder empezar a trabajar ya no solo en términos económicos, sino que también con mucho aporte social. Y yo creo que BHP y Anglo American son dos ejemplos de todas las prácticas o el aporte social que hacen, sobre todo en el país, en la zona norte. De acuerdo. En el caso de Movistar, que también se pegó una tremenda subida, creemos que efectivamente Movistar es una empresa que trabaja muy bien los temas de sostenibilidad, y también se ha visto reflejado en los distintos stakeholders que hoy día lo reconocen como una mejor compañía que el año anterior, por decirlo. Sí. Y por eso interesante ver también esos patrones, ¿no?, como procesos de aprendizaje quizás para otras empresas también. Rodrigo, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este ranking 2023. Muchas gracias, Sebastián, y buen día. Chao, igualmente.
8:31. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express junto a Frecia Soltov.